Queridos amigos, hoy quiero hablaros de algo que es esencial, que es radical, que es hermoso, que es definitivo y es la alabanza. ¿Y por qué he elegido este tema? Bueno, pues porque es la reacción o la experiencia que tuvo el pueblo de Israel después de ser liberados de Egipto y de cruzar el Mar Rojo. En el capítulo 15 del libro del Éxodo aparece este precioso canto, canto al Yahvé porque se cubrió de gloria, arrojando en el mar caballo y carro. Mi fortaleza y mi canción es Yahvé, Él es mi salvación. Él es mi Dios, yo le glorifico, el Dios de mi Padre a quien exalto. Un guerrero Yahvé, Yahvé es su nombre. Los carros de Faraón y sus soldados precipitó en el mar. La flor de sus guerreros tragó el mar de Suf, cubriólos el abismo. Hasta el fondo cayeron como piedra. Tu diestra, Yahvé, relumbra por su fuerza. Tu diestra, Yahvé, aplasta al enemigo. Y continúa. Bueno, pues con ocasión de este canto de alabanza, pues quiero hablaros de este tema tan precioso y tan maravilloso que bueno, pues para mí, para mi vida, pues ha sido y es, ¿no? Es radical, es esencial, es importante. Y quiero volver muchos años atrás, cuando tenía 16, 17 años, y conocimos la renovación carismática. Bueno, pues el primer encuentro con la renovación es la experiencia de una oración de alabanza. La alabanza que se expresa en oraciones participadas, en oraciones individuales, espontáneas, ¿no? Del tipo, te alabo Señor por tu amor, por tu misericordia en mi vida, dando razones, ¿no? O bien de una manera muy sencilla y muy cortita, bendito sea Señor, alabado sea Señor, te alabo, te glorifico. Como una especie de pequeñas jaculatorias que se repiten incesantemente. Y también esta alabanza se expresa, por supuesto, en cantos, en preciosos y hermosísimos cantos de alabanza. Yo recuerdo que esto mismo que os acabo de leer, ¿no? Pues ha inspirado pues muchos cantos. Recuerdo el precioso canto de mi fuerza y mi poder es el Señor, Él es mi salvación, Él es mi Dios, yo le alabaré, el Dios de mis padres yo le ensalzaré. Inspirado totalmente en este canto, en este texto del Éxodo 15. Bueno, pues como os digo, el primer encuentro cuando entramos en la renovación carismática, pues es esta oración de alabanza que para muchos de nosotros era radicalmente nueva. No quiere decir que un joven como yo, que había estado en el seminario, en un colegio religioso, por muchos años, desconociese total y absolutamente lo que era la alabanza. Te sonaba alabar a Dios. Si tú me hubieses preguntado entonces, ¿qué es alabar a Dios? Pues yo te hubiera dicho, bueno, pues es decir que Dios es bueno, pues porque te ha concedido alguna gracia, pero realmente no puedo decir que la alabanza tuviera un significado importante en mi vida, prácticamente no. Ni en mi vida, ni en la vida de los compañeros, ni en la vida del colegio, ¿no? Básicamente oraciones eran oraciones de petición, hablar con Dios, eso sí, un trato de intimidad, de confianza, de amistad, ¿no? Hablar con Dios, por supuesto el rosario, la misa. Recuerdo también que teníamos laudes, los salmos, pero aunque en los laudes pues sí que aparece la alabanza, pero vamos, no es algo que de alguna manera resonase en nuestra vida, ¿no? Por eso insisto que el encuentro con la renovación carismática y la oración de alabanza pues fue, por decirlo, cuando menos una gran novedad, ¿no? Recuerdo también que cuando entramos en la renovación, en los grupos de oración, pues siempre nos invitaron a leer
un libro precioso que se llamaba El poder de la alabanza, escrito por un pastor protestante, Merlin Carothers. Y este libro pues, se convirtió en un clásico, ¿no? Básicamente, el libro lo que viene a decir es que hay que alabar a Dios siempre e incondicionalmente, siempre, incondicionalmente, en lo bueno y en lo malo, en la abundancia y en la estrechez, cuando te van las cosas bien y cuando no te van bien, siempre y absolutamente, ¿no? Entonces el autor pues cuenta muchos casos de cómo personas pues empiezan a alabar a Dios por una circunstancia desfavorable, ¿no? Como por ejemplo, pues qué sé yo, te va mal en el trabajo. Entonces alabas a Dios por cómo te va el trabajo. O te va mal por tu salud, pues alabas a Dios por tu enfermedad. O tienes problemas en las relaciones, alabas a Dios por eso. Y cómo con la alabanza estas situaciones se transforman para bien. Y bueno, pues el libro es cortito, pero muy interesante, ¿no? Y como digo, pues lo leímos todos, siempre con mucho interés. Y básicamente, pues ese libro y por supuesto, pues toda la espiritualidad, ¿no? Y todas las charlas y lo que se vivía en los grupos de oración, pues fue cambiando nuestra vida y la actitud hacia la alabanza. Quisiera decir, y no intento que esto sea una, digamos, por una conferencia, ¿no? En la cual cubra todos los aspectos de la alabanza, de manera que, bueno, pues todo lo importante se vaya a decir. No es este el propósito, porque, insisto, quisiera, ¿no?, que esto fuese algo más que unas simples charlas o conferencias y que fuera algo profundamente espiritual, que llegase al espíritu, de espíritu a espíritu. Entonces yo voy a hablar a nivel espiritual, no solamente a nivel, digamos, teológico o de información, ¿no? Y a nivel espiritual tengo que decir que la alabanza es el comienzo de una nueva vida. Pero lo bonito es que esta nueva vida no acaba, porque sabemos por la fe que lo que vamos a hacer en el cielo es alabar y bendecir a Dios. La alabanza es el comienzo de una nueva vida. ¿Cuál es lo opuesto de la alabanza? Bueno, pues las palabras que me vienen inmediatamente son la queja, la amargura, la rabia. En un texto precioso del libro de Isaías, bellísimo, dice Isaías capítulo 61, versículo 3, dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de luto. Y ahora aquí viene, alabanza en vez de espíritu abatido. ¡Qué precioso! O sea, la alabanza tiene que ver con este aceite de gozo, con esta diadema en lugar de ceniza, en lugar de luto, en lugar de un espíritu abatido. Esta es la alabanza. También en el mismo capítulo 61, versículo 10, dice el profeta: con gozo me gozaré en Yahvé, exulta mi alma en mi Dios, porque me ha revestido de ropas de salvación, en manto de justicia me ha envuelto. Y así el Señor Yahvé hace germinar la justicia y la alabanza en presencia de todas las naciones. ¡Qué maravilla! Esta es la alabanza, ¿no? Gozo. Gozo en el Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza.
Gozo opuesto a tener un espíritu abatido, cansado, cansino, mortecino, apagado, abatido. Sin embargo, la alabanza te permite tener un espíritu alegre, tranquilo, ligero, como flotando, alabando. Y aquí viene el tema esencial, ¿no? Que no podemos, que cuando entramos en el tema de la alabanza, pues sale. De hecho, aparece mucho en las oraciones comunes de la Iglesia, y me estoy acordando en este momento de un par de ellas. Se invita a las personas a que en momentos de adversidad, ¿no?, pues acudan al Señor y le imploren, le supliquen, le pidan. Y que en momentos de felicidad o después de haber recibido esas bendiciones, pues que alaben al Señor, ¿no? Este sería un poco el doble momento, que en momentos de adversidad se acuda al Señor, se implore, se pida, se rece, y la alabanza surge una vez que se ha recibido pues la gracia y cuando ya uno está contento, ¿no? Esto yo me imagino que es lo que, bueno, pues el común de los cristianos entienden, ¿no? Cuando uno tiene problemas, acudir al Señor y pedirle, y una vez que ya está uno contento, pues alabar, ¿no? Sin querer ridiculizar esta actitud, sí que quiero decir que a lo que se nos invita es algo superior, algo mucho más grande, ¿no? Y no quiero decir con esto que no hayamos de pedir al Señor y suplicarle, no lo niego. Pero hemos de entender esencialmente que la alabanza no se limita únicamente a cuando yo estoy bien, a cuando estoy contento, a cuando me van bien las cosas. Entonces, oye, pues la alabanza sí surge, ¿no? Si se me permite la expresión un poco vulgar, ¿no? Si se me permite la expresión un poco vulgar. En español tenemos un refrán que dice, de la panza sale la danza, ¿no? Es decir, después de haber comido bien, después de estar satisfecho, después de haber disfrutado, bueno, pues uno danza, porque estás contento, porque estás satisfecho y estás alegre, porque has comido bien, porque te van bien las cosas, entonces danzas, ¿no? Entender así la alabanza es entenderla de una manera muy primitiva. Y no tiene un gran efecto, no tendría gran efecto liberador. La alabanza a la que yo os quiero invitar a nivel puramente espiritual, en principio es independiente. Es independiente de que emocionalmente estés contento o no estés contento, estés satisfecho o no estés satisfecho. Trasciende las emociones, trascienden también la mente. Tengo aquí como que el dibujo que ya conocéis, ¿no? Del ser humano, pues como un edificio, que tiene al menos cuatro niveles. El nivel físico, el cuerpo, el nivel emocional, las emociones, el nivel mental y el nivel espiritual. Son niveles que, aunque están, por supuesto, conectados, no se puede hablar de que estén radicalmente diferentes, de que sean radicalmente, iba a decir, inconexos, aunque estén conectados, pero tienen su propia lógica, por lo cual, y lo que voy a hablar, es posible, es perfectamente posible, que a nivel físico, que a nivel emocional, esté sufriendo y mucho, sin embargo, a nivel espiritual exista el gozo, exista la paz, ¿no? Y voy a leeros un texto para ilustrar esto, ¿no?, que me parece bellísimo, del segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, versículo 30. Bueno, pues en este
capítulo se habla de un judío que se llama Eleazar, que por ser fiel a Dios, a la ley, a la tradición de sus antepasados, pues es perseguido y finalmente es torturado y muere, ¿no? Pero fijaros las palabras que dice antes de morir. Los que le llevaban cambiaron su suavidad de poco antes en dureza, después de oír las referidas palabras que ellos consideraban una locura. Él, por su parte, Eleazar, a punto ya de morir por los golpes, dijo entre suspiros: el Señor, que posee la ciencia santa, sabe bien que, pudiendo librarme de la muerte, soporto flagelado en mi cuerpo recios dolores, pero en mi alma lo sufro con gusto por temor de él. Esto es precisamente lo que yo os quería decir, ¿no? Eleazar dice, en mi cuerpo, es decir, en el último nivel, el nivel rojo, estoy soportando intensos, recios dolores, pero en mi alma hay gozo por él, porque le amo, por devoción a Dios, ¿no? Esto es interesantísimo, mis queridos hermanos, porque en la vida espiritual y en el camino espiritual que el Señor nos va a llevar, vamos a experimentar cada vez más esta diferencia y esta incluso posible contradicción, ¿no? De que a un nivel podamos estar muy mal y a otro nivel podamos estar muy bien. Lo que el Señor nos invita es que a nivel espiritual, el último nivel, el nivel más sublime, estemos siempre en gozo y en alabanza. Eso es. Siempre alabando. Siempre en gozo y en alabanza. Y eso es también lo que nos dice San Pablo en textos que son bien conocidos por todos. Por ejemplo, en la epístola a los Filipenses capítulo 4. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. No os inquietéis por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otro texto también precioso de los tesalonicenses, estad siempre alegres, orad constantemente, en todo dad gracias, pues esto es lo que Dios quiere en Cristo Jesús. En la epístola a los Efesios, vamos a ver si lo encuentro. Efesios 5, 18, 20, sí. No os embriaguéis con vino, llenaos más bien del Espíritu, recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. Y atención, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre en nuestro Señor Jesucristo. Este es el tema. Aquí lo que el apóstol nos dice no es que cuando estemos mal acudamos al Señor a pedirle, que sí, que no se niega, ¿no? Sino que incluso cuando estemos a niveles mentales, a niveles emocionales o a niveles de nuestro cuerpo físico, estemos sufriendo, que eso no impide para que en el Espíritu estemos alegres y estemos en paz y estemos en el Señor y que desde el Espíritu surja la alabanza. Aunque, como digo, no tengamos ninguna gana. Y esto yo quiero, queridos hermanos, compartirlo para que veáis que no son ideas, ¿no? Iba a decir, ni expresiones bonitas, ¿no? Es real.
y se fundamenta en la práctica también. Creo que en alguna otra charla anteriormente os conté que posiblemente el momento más bajo de mi vida ocurrió cuando tenía 24 años, recién ordenado, y que por razones que también os comentaba, ¿no? Por razones de desgaste, de cansancio, de agotamiento, pues estaba profundamente hundido. Al mismo tiempo con muchas obsesiones de Dios no existe, Dios no existe. Yo pensaba incluso pues que había perdido mi fe. Entonces en ese momento de inmensa tristeza, angustia, pues recuerdo que di un paseo, ¿no?, por las calles de Madrid y le dije al Señor, Señor, en estos momentos de tan grande angustia y tristeza, te alabo y te bendigo. No le pedí nada. En estos momentos de angustia y de tristeza, te alabo y te bendigo. Y recuerdo esa oración y nunca la olvidaré. Recuerdo también por dónde paseaba, recuerdo que llovía, llevaba un paraguas. Y esa oración se me ha grabado. Y esa oración me ha salvado. Porque en mi corazón no hubo queja, ni rebelión, ni amargura. Fue una oración humilde y sencilla, confiada, en medio del dolor y en medio de la tristeza. Gozosa no, porque esto también quiero decirlo, la alabanza no tiene por qué ser presuntuosa, ni tiene por qué ser forzada, ni tiene por qué ser mucho menos hipócrita. Si yo estoy triste, desde mi tristeza alabo. Si yo estoy cansado, también desde mi cansancio puedo alabar. Si estoy enfermo, desde mi enfermedad alabo y bendigo a Dios. Job dice, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esto significa la alabanza. Por tanto, no hemos de forzar nuestras emociones y pretender que si estoy triste, pues porque en la alabanza Dios y yo estamos profundamente unidos, pues me infunde una alegría especial. Esto no es real y no se debe forzar. Hemos de ser muy humildes y sufrir también con humildad, pero eso no quita para que en lo profundo del espíritu, en lo profundo del alma, en lugar de queja, en lugar de amargura, en lugar de rabia, haya una alabanza humilde y sencilla. Te alabo, Señor. Y eso hace que podamos alabar al Señor en absolutamente todas las circunstancias, todas las situaciones. Cuando estamos enfermos, ¿es posible alabar al Señor cuando tengo un catarro? Por supuesto. Señor, te alabo y te bendigo por mi catarro. Te alabo y te bendigo por mi gripe. Te alabo y te bendigo por mi cáncer. Y por todo lo que me has enseñado por mi cáncer. Te alabo y te bendigo por mis éxitos y por mis fracasos. Recuerdo que hay una canción preciosa que a mí me encanta, que dice, Señor de mi día, Señor de mi noche. Jesús es mi Salvador, Jesús es Señor. Te alabo y te bendigo por todo, por mis logros y por mis fracasos y por mis pecados, por absolutamente todo lo que me constituye, por aquello de lo que estoy orgulloso y también por aquello de lo que me avergüenzo. Por todo te alabo y te bendigo. Esto es el cambio, esta es la vida. Y quiero contaros ahora, porque me gustaría también que lo conocierais, ¿no?, cómo lo estamos viviendo o cómo estamos viviendo la situación en la que estamos en este momento en Hong Kong, ¿no?, con el tema del virus, el coronavirus. Y qué esto significa pues para la población, ¿no? Como sabéis, pues es una epidemia que se inició a finales del año pasado en Wuhan, en China, y que se ha ido extendiendo, ¿no? Se ha ido extendiendo porque el riesgo de contagio es alto. Entonces, pues las personas que han estado contagiadas y han venido a Hong Kong,
pues han traído con ellas el virus y esta enfermedad, que es una especie de neumonía. Afortunadamente la mortalidad no es muy alta, pero la gente está literalmente aterrada. Yo pienso que son las mayores emociones, ¿no? Profundo miedo en la población, y al mismo tiempo también una intensa rabia y amargura y queja, especialmente dirigidas contra el gobierno, que no ha sabido ni ha podido y no sé si ha querido, pues llevar las medidas adecuadas para manejar esta crisis, ¿no? Los médicos insistían en que se cerrasen las fronteras con China, pero el gobierno no ha querido o no ha sido capaz, posiblemente por las presiones del gobierno comunista de Pekín. Eso por una parte. Luego también, pues, las reservas, ¿no?, de máscaras, de mascarillas, de material higiénico, de limpieza, pues han sido radicalmente insuficientes. Y una ciudad, pues, iba a decir que digamos que debería pertenecer al primer mundo, opulenta o por lo menos con recursos, ¿no? Sin embargo, nos vemos en unas situaciones que bien se parecen a las del tercer mundo, ¿no? Bueno, pues esta es la situación, dicha en dos pinceladas, ¿no? Rabia, odio, amargura y miedo. Una amiga mía me dice el otro día cuando fue al supermercado, dice, tengo la sensación que nunca he tenido de estar en tiempo de guerra, ¿no? Vas al supermercado y la gente como ansiosa, ¿no? Pues por comprar productos de limpieza, papel higiénico, papel de cocina, cualquier tipo de papel, ¿no? Y la gente carga y los estantes están vacíos, ¿no? Una histeria, una ansiedad, un miedo. Yo ayer, pues, tuve dos misas, ¿no?, en nuestra parroquia, y me sentí llamado, ¿no?, para decirles a los cristianos, pues que si bien es importante, ¿no?, la salud del cuerpo, y la gente está hipersensibilizada y bien informada, ¿no?, que también es muy importante y no menos la salud del alma, la salud del espíritu, la salud psicológica, ¿no? Y que yo sentía, pues, que si bien se toman medidas, ¿no?, para protegernos a nivel físico, sin embargo a nivel psicológico y a nivel espiritual, pues la gente es inconsciente, y si lo es realmente, y si no lo es, y si es consciente, sin embargo no está haciendo nada por mejorar su salud. Y yo les decía en concreto, ¿no?, a los cristianos, ¿cuál es la salud espiritual? Básicamente yo les decía es mantener el gozo, mantener la paz y mantener el cariño y el amor, ¿no? Básicamente es eso. Una persona con gozo, con paz, con calma y con un espíritu de cariño y de amor, podemos decir, ¿no?, que está espiritualmente sana. Sin embargo, justamente os decía que es lo contrario a lo que la gente está viviendo, ¿no? Mucha ansiedad, mucho miedo, terror, en algunos casos, ¿no? Y yo les decía que en el Evangelio lo que se nos insiste, ¿no?, lo que Jesús nos dice es, no temáis, no tengáis miedo. No tengáis miedo al que puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Jesús dice, de esas cosas se preocupan los paganos, que no vosotros, porque el Padre ya sabe de lo que tenéis necesidad, ¿no? Cuidaros sí, pero angustiaros no. Bueno, pues este es el drama, mis queridos hermanos, un drama del que ya hemos hablado mucho, pues porque las personas nada más conocen una dimensión, la horizontal, ¿no?, la horizontal. Y todo lo que es muerte no solamente es una purificación de la vida pequeña, sino que es la amenaza radical de destrucción.
amenaza radical de destrucción. Por tanto, un coronavirus es percibido como amenaza radical de destrucción. Y el yo se muere de miedo. ¿De qué nos ha salvado el Señor Jesús? De ese yo pequeñito. Y nos ha dicho que tenemos un yo muy grande, que está protegido, y que ningún coronavirus puede destruir. Y esta fue mi experiencia, que os la he compartido montones de veces, ¿no? Que el cáncer no puede destruir mi yo profundo, mi alma, no lo puede destruir, porque está oculto con Cristo en Dios. Por eso, queridos hermanos, desde ahí, desde esa vida oculta con Cristo en Dios, es posible la alabanza. Y la alabanza, y quiero acabar con esto, la alabanza es muy juguetona. La alabanza es muy juguetona. Recuerdo a una querida monja de nuestro grupo de oración, la Rosa de Sarón, Matilde, una monja grandota, fuertota, gordota. Y ella comentaba, cuando daba testimonio, ¿no?, que cuando era joven, pues ella odiaba el baile. Y pensaba que el baile era una cosa sucia, mala, pecaminosa, ¿no? Y nunca le gustó el baile. Siempre lo despreció. Sin embargo, cuando entró en la renovación, ¿no?, sintió que el Señor le daba el don de bailar. Y ahí la veías a ella con su corpachón, ¿no?, cuando cantábamos bailando, moviendo su cuerpo, ¿no?, porque el Señor hacía bailar. La alabanza es así, la alabanza es juguetona. La alabanza nos hace como niños. Y lo mismo que David bailaba delante del arca del Señor, la alabanza nos hace bailar. Y esto que nos puede parecer infantil o ridículo es profundo, y muy profundo. Hay un filósofo alemán, Schiller, un filósofo idealista alemán, ¿no? Y este filósofo hace una reflexión profunda y muy interesante, ¿no? Él dice que el adiestramiento para ser buenas personas, ¿no?, la disciplina, que es muy interesante y muy fuerte en la cultura alemana, ¿no?, con lo que tiene de pietismo, con lo que tiene de moralismo, con lo que tiene también de la tradición luterana. Para ellos es muy importante, pues, eso, la disciplina, ¿no?, el orden, la moralidad. Bueno, pues este filósofo entiende que este orden, que esta moralidad, de alguna manera castran y cohíben y hacen a la persona rígida. Y como que crean un conflicto, ¿no?, entre la parte superior y la parte inferior del ser humano. Y él dice que para poder ser liberados de esta, por decirlo así, ¿no?, de esta prisión o de esta constricción de la educación, él habla de otra educación, y es la educación en la belleza. Y él dice que la belleza nos permite disfrutar, y cuando uno disfruta todo el ser, no solamente el ser superior, sino todo el ser. Y él dice que ese disfrute es como un juego, ¿no? Y solamente juegan los niños, ¿no? O para jugar hay que ser como un niño, ¿no? Y entonces en ese juego hay una relajación, no hay constricción, ¿no? Bueno, pues eso exactamente es la alabanza. Y por eso en nuestros grupos de oración, ¿no?, hay también un espíritu de relajación. No hay tensión, ¿no? La gente juega. Qué bonito es todo esto. Aquí tengo también una cita que la descubrí esta mañana, preciosa. Dice que la devoción a Dios, solamente en su pureza, es el centro de la vida religiosa. La devoción a Dios por sí misma es el centro de la vida espiritual y de la vida religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir
que el centro de nuestra vida, de nuestra espiritualidad, de nuestro amor, no es ni siquiera ser buenos, no es ni siquiera ir al cielo, no es ni siquiera la perfección, porque todos estos fines siguen siendo centrados en mí mismo, ¿no? Sin embargo, el amor a Dios, la devoción a Dios, la alabanza a Dios, es el centro en el cual yo ya me pierdo y ni siquiera me busco a mí mismo, busco a Dios. Y entonces Dios es el centro. Y esto va a ser lo único que hagamos toda nuestra vida. Por eso es profundamente liberador. Por eso la alabanza es liberadora. Porque yo ya ni me preocupo de mí mismo, ni me preocupo de mis pecados, ni me preocupo de mi salvación. Sencillamente juego y disfruto y me olvido y me pierdo. Y al perderme, me encuentro. Por eso, queridos hermanos, desde ahora, practica. No esperes a sentir. No esperes a tener el corazón lleno de emociones. Practica con sencillez y con humildad. Basta con una sencilla oración. Te alabo, Señor, y te bendigo por tu bondad, por tu belleza. Porque estás conmigo siempre. Te sienta o no te sienta, te entienda o no te entienda. Yo sé que estás conmigo. Te alabo y te bendigo. Y no te olvides, y no te preocupes de más. Piérdete. Y al perderte te encontrarás. Gloria al Señor.